sacrificio antiguo. Porque a veces queremos andar según el pacto viejo, pero si andamos bajo el pacto viejo, hermano, no podemos agradar a Dios. Tenemos que andar en el nuevo pacto. Y eso lo vamos a estudiar, ¿verdad?, en esta hermosa noche. Estamos allí en Hebreos capítulo 9, leemos 3 versículos, hacemos una oración y luego entramos en lo que es el tema, amén, principal. Si tiene alguna pregunta puede hacerla siempre y cuando sea en el tema. Si tiene otra, bueno, después hablamos acerca de otro tema. Estamos allí, Hebreos capítulo 9. Amén. Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un inciensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el prepositorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, no solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí en el 11 leemos y luego oramos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró en una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Amén. ¿Siento? Ok, ¿qué es lo que tenemos que ver y de por qué hablamos de un nuevo pacto, hermano? Recuerde que en la antigüedad, antes que viniese nuestro Señor Jesucristo, había una sombra. ¿Y qué es la sombra? La palabra sombra quiere decir alegorías que venían transcurriendo por medio de los profetas, pero la gracia estaba escondida. Porque cuando usted lee en el Pentateuco, usted lee los primeros 5 libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, donde está Génesis, ¿verdad?, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico, esos 5 primeros libros se le atribuyen a Moisés, son conocidos como el Pentateuco. Pero usted nunca va a conseguir allí que mencionara a Cristo abiertamente, como lo hablan los evangelios. Pero si vemos cómo Dios le dio ordenanza a Moisés, ¿verdad?, de que tenía que hacer un tabernáculo y que había un lugar santo y un lugar santísimo. Y él establece a los levitas un orden sacerdotal. Cuando vienen las 12 tribus de Israel, Dios o Jehová escoge a la tribu de Levi. Esta tribu de Levi, todos ellos se encargaban en el tabernáculo de hacer los trabajos de albañilería,
de hacer todo tipo de trabajo y también estaban los sacerdotes, los músicos, todo lo que tenía que ver en referencia al templo se encargaban los levitas. Ellos eran la única tribu que no trabajaba físicamente, sino que todos los 365 días del año ellos estaban continuamente en el servicio a Dios. Mientras las otras 11 tribus trabajaban en diferentes áreas, ellos traían un diezmo, ellos servían a Dios de otra manera. Pero lo que tenemos que notar, hermano, antes de que entremos en materia, es que cuando Dios llama a Moisés, luego Dios le dice que Aarón iba a ser también un sacerdote. Y los hijos de Aarón también iban a ser sacerdotes por cuanto eran levitas, y en el orden de la sucesión, los hijos de Aarón cometieron una prevaricación. Dice que invocaron a Jehová estando ebrios y vino el ángel y los mató. ¿Usted ha leído esa parte donde dice los hijos de Abraham? Allí empezó ya la transgresión, porque para poder servirle a Dios en el primer pacto había que estar, hermano, impecable. Pero cuando vayamos leyendo dice que la sangre de los animales no quitaba el pecado, sino que lo que hacía era que aplacaba la ira de Dios. Porque la única sangre que quita el pecado de usted y la mía es la de Cristo. Amén. ¿Verdad que sí? No, nosotros no podemos andar bajo la ley y no podemos nosotros andar semanalmente matando animales y rociando la sangre de los animales, porque nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto. Jesucristo entró de una vez y para siempre según el orden de Melquisedec. Antes que sigamos, hermano, vemos que la orden se le había dado a los levitas de que ministraran solamente a Dios. Eso es en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, ¿quién es el sacerdote ahora? ¿Los levitas? ¿O pasó a la tribu de Judá? ¿De dónde viene Cristo? Cristo no es levita, Cristo viene del león de la tribu de Judá. El sacerdocio que estaba en los levitas fue quitado y traspuesto a la tribu del león de Judá. Sumo sacerdote de una vez y para siempre. Pero en la antigüedad el Espíritu Santo no moraba en las personas, sino que iba y venía y se manifestaba como él quería. Solamente Moisés gozaba del privilegio de que Dios hablara cara a cara con él. Del resto, con los demás hablaba en visiones y por revelaciones, pero nunca se le presentó a la manera como a Moisés. Pero nosotros, hermanos, se nos presenta el sumo sacerdote de una vez y para siempre como Jesucristo. La Biblia dice que nadie que haya visto a Dios puede vivir, pero estamos hablando del Dios Padre eterno en su majestad como está. Pero usted y yo podemos ver a Jesús como hombre, como el Hijo de Dios. Porque si no, Pablo fuese muerto, Pedro fuese muerto, o no se les presentó Jesús después de la resurrección a más de 500. Entonces a usted se le puede presentar Jesús y a mí. El Padre sí es fuerte que usted lo vea, porque dice que no hay nadie quien vea a Dios y viva. Y Moisés lo único que logró verle fue los lomos, la espalda, y Dios cuando escribió los mandamientos en una tabla, pero nunca Moisés pudo ver a Dios cara a cara tal como él es. Imagínense, hermano, la magnitud de que cuando Moisés subió al monte y vio cuando tuvo el encuentro con Dios, dice que su rostro brillaba y resplandecía tanto que tuvo que usar un velo. Si usted y yo hoy en día en verdad viéramos a Dios como Moisés lo vio, usted tendría que usar un velo, porque su rostro, bueno, imagínese la luz que usted debe radiar. ¿Verdad que es fuerte? Que a veces yo hablé con Dios. Mire, ¿será que hablamos con Jesús, el Hijo de Dios? Pero hablar con Dios cara a cara, como es Dios, hermano. No. Creo que la luz que debe... Bueno, imagínese el encuentro. Hablamos con el Hijo de Dios, hablamos con el nuevo pacto, porque Dios tomó forma de hombre en la imagen de Jesús. Pero Dios no se nos puede revelar tal como Él es, porque nos mata, hermano. Porque Dios es santo. ¿Y quién de nosotros dice que no falla? Nos mata la santidad del Señor. Por eso es que la santidad va en progreso, porque nosotros tenemos que ir creciendo hasta llegar a la imagen de Jesús, pero no hemos llegado aún.
Levante la mano el que tiene la imagen de Jesús. Creo que ninguno, hermano. No tuviéramos aquí, ya tuviéramos allá en la presencia de Dios. Creo que toditos todavía estamos allí aprendiendo y vamos en una santidad progresiva. Ahora, ¿qué vemos nosotros, hermano? A veces nosotros desconocemos y la gente dice, no, yo soy un levita. Bueno, si usted es un levita y usted anda como los levitas, entonces usted es judío y usted anda bajo la ley. Entonces usted anula el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario y tiene usted que matar animales porque Jesús no ha venido todavía. Y eso lo hacen los judíos. ¿Verdad que cuando leemos esta carta a veces agarramos los versículos? Creo que dice, horrenda cosa es pisotear la sangre del Hijo de Dios. Le está hablando al pueblo judío porque el pueblo judío mató a Jesús y no creen en Jesús. Por eso esta carta es escrita a los judíos. Claro, sustraemos misterios de ahí que nos sirven a nosotros. El escritor de la carta se está refiriendo a que en Israel, en Jerusalén, en el templo que están fabricando nuevo, allí se va a sentar el anticristo, y esto es porque Dios le dio un poder engañoso. Por cuanto ellos no creyeron a la verdad, vino un espíritu de error sobre ellos. ¿Que hay judíos que creen en Jesús? Sí, una porción ya creen en Jesús y son conocidos como los Jesús, ¿verdad? Como judíos mesiánicos, porque creen en Jesús. Pero usted abiertamente no puede ir a Jerusalén y predicar los evangelios, porque lo van a matar, lo van a escupir y lo van a, hermanos, lo van a desaparecer. Ellos creen en la Biblia hasta Malaquía, porque ellos siguen estando bajo la ley. Ellos por eso están preparando el altar, porque ellos van a volver a sacrificar animales y van a volver a estar como la ley en la antigüedad. Pero ya nosotros no debemos practicar eso. Es más, nunca nosotros hemos practicado eso. Pero a veces el desconocimiento de eso llevamos esto a la iglesia. ¿Quién de nosotros ha pisoteado la sangre de Cristo? Ninguno. Porque todos nosotros oramos y le pedimos perdón a Dios. Y cada rato nos estamos reconciliando porque creemos en el Hijo de Dios. Esto se refiere a los que rechazaron al Hijo de Dios. Porque tienen por inmunda la sangre de aquel hombre que murió en el madero y prefieren la de un animal. Entonces dice, horrenda cosa es para aquel que no acepta el sacrificio de Jesús y cambia a Jesús por un animal. Usted como padre no se indignaría sobre una gente que su hijo haya dado la vida por pecadores y esa gente rechace el sacrificio de Jesús y siga matando animales para la purificación y eso es santerismo. Eso ahorita es en el santerismo, sí, que ellos sacrifican los animales. Pero eso era en el otro tiempo, que le presentaban a Dios holocaustos, pero ahora no, ya no. No, pero los judíos sí, los judíos todavía. Ah, pero los judíos sí, porque es que ellos no. No tienen altar todavía ahorita, ya ellos todavía no tienen una iglesia, o sea, un templo. Recuerden que el templo fue derribado y ellos están en la construcción de ese templo, pero en lo que ellos tengan el templo construido, van a entrar como en la antigüedad. Recuerden las 70 semanas de Daniel. Ajá, ellos van a entrar. Y ellos van a ir a sacrificar animales como en el antiguo pacto. Porque ellos también están esperando el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Bueno, nosotros esperamos a Jesucristo. Nosotros lo esperamos por segunda vez, Ajá, pero ellos lo esperan por primera vez. Ellos, sí, el Cristo que se apareció, que el que nosotros predicamos, ellos dicen que era el anticristo. Ajá, ellos dicen que era el anticristo, eso sí lo dicen. Y por eso, por no haber creído a la verdad, al Hijo de Dios, Dios les dio un poder engañoso para que crean a la mentira. Y no aceptaron al Hijo de Dios, pero sí van a aceptar al anticristo. Pero son ellos, no nosotros. Y a veces agarramos de la Biblia y por no conocer la estructura y a quién fue escrito, nos vivimos tasajeando nosotros mismos. Eso no es para nosotros, eso es para los judíos. Ahora, vea, ¿tenía motivo Dios de molestarse con los sacerdotes de aquel entonces? Ya hablamos acerca, o tocamos un poquito acerca de Aarón. Jehová le mató 2 hijos a Aarón. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño en el altar. Y dice que vino un fuego y los consumió. Pero estaban bajo la ley en el primer pacto, a los judíos y a los levitas. Ahora yo quiero, hermano, que nos vayamos, ¿verdad?, a Primera de Samuel,
porque vamos a ir tocando y hacer la diferencia entre el antiguo pacto y ahora nosotros bajo la gracia. En el capítulo, creo que 2 o 3, ya le voy a decir. En el capítulo 2, en el verso 12, usted sabe quién era Elí, ¿verdad? Elí era uno de la tribu de los levitas, un sacerdote en su tiempo. Dice que Elí, no fue que Elí pecó deliberadamente, pero Elí consintió que sus hijos pecaran y por lo tanto Dios tuvo que tomar acciones contra este hombre. ¿Estamos allí? ¿Qué número? Capítulo 2 de Primera de Samuel, verso 12. Amén. Lo tenemos ahí, bueno, yo voy leyendo. Dice el pecado de los hijos de Elí, ¿verdad que sí? Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el peror, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo primero que tenemos que ver, hermano, era que Elí se consagró, quizá él, pero se le olvidó algo, y fue a instruir a sus hijos en los caminos de Jehová. Dice que los hijos de Elí no conocían a Jehová, y así ministraban y provocaron a ira al Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted ya conoce la historia, dice que, bueno, Dios levanta a Samuel porque Dios se molesta con Elí, le quita el habla, tanto que Dios permitía que el pueblo se quejara delante de Elí, pero Elí no tomaba acciones porque quería a sus hijos. Su parte sentimental no lo dejaba reprender a sus hijos. Entonces, Dios viendo, levanta a Samuel y luego le da el ultimátum a Elí. Y vea que cuando usted sigue leyendo la historia de Elí, dice que cuando murieron los hijos de Elí, a Elí no le pasó nada. Pero cuando le dijeron que el arca había sido quitada, que los filisteos habían tomado el arca que representaba la cobertura y la presencia de Dios, dice que Elí se cayó y se esnucó y murió. Porque, hermano, si usted ve a David cuando pecó, ¿verdad que ayunó por su hijo que estaba en pecado? Igual Dios se lo mató y la gente dijo: este no va a aguantar este golpe. David no va a aguantar el golpe. Quizá los criados decían: ¿cómo le decimos que acaba de morir? Y cuando vieron que le dieron la información, el hombre se sentó, fue a la mesa y comió, y la gente dijo: bueno, pero este estaba llorando hace rato, estaba haciendo silicio, y porque el hijo vivía, y ahora que le damos la noticia, se siente y come tranquilo. Y cuando el rey le dice: no, yo hice todo lo que yo pude para mover el corazón de Dios mientras mi hijo estaba con vida. Pero una vez ya Dios tomada la decisión, ya no tengo nada que hacer. Entonces quiere decir que a David no lo movía. Si perdía un hijo, si perdía lo que perdiera, David tenía riqueza, tenía todo, y eso no lo apartaba de Dios. ¿Sabe cuál fue la falta grave de David? Cuando mató sangre, derramó sangre inocente por Uría. Porque David, teniendo todo, hermano, codició, y la codicia es lo que nos aleja de Dios. ¿Por qué nosotros a veces codiciamos lo que tiene otro? Si no somos conformes con lo que Dios nos ha dado a cada uno. La codicia te saca de la cobertura de Dios. Cuando David codició la mujer de Urías, el heteo, su amigo, dice que la mandó a traer, y no solo él pecó, sino que involucró a la gente. Porque el que fue a llamar a la mujer de Urías también pecó, porque el rey lo hizo pecar.
Y no así, ¿verdad? Luego escribe con puño y letra la misma carta y manda a Uría el Eteo a la guerra. Y hace pecar también a Joab, general del ejército, cuando le dice, mételo en la guerra más fuerte y cuando estén en la batalla recia se van y lo dejan solo. Y Jehová no le perdonó eso. Jehová le dijo, porque en el Salmo 51 vemos cuando David le dolió porque sintió que el espíritu se estaba yendo de él. Y dijo, no quites de mí tu santo espíritu. Entonces la codicia es el pecado más fuerte en el ser humano por la cual se pierde la cobertura de Dios. Pecados que a veces no tocamos, hermano, pero que es necesario tocarlos porque tenemos que cuidarnos de la envidia y de la codicia, porque la codicia te hace que eches mano de lo que no es tuyo. Y David tuvo que hacer sacrificios a Jehová, se quebrantó, pero ¿sabe qué le dolió a David? ¿Y por qué Dios no lo perdonó? Porque cuando David quería hacerle el templo a Jehová, Jehová le dijo, no, tus manos están llenas de sangre, no lo podrás hacer tú, pero bueno, como te arrepentiste, voy a permitir que tu hijo lo haga. Tú solamente diseñarás los planos, pero no podrás hacer mi casa, por cuanto derramaste la sangre inocente. Y a Moisés le dijo, tú no podrás entrar en la tierra prometida, te permitiré que la veas de lejos. Porque tenemos un Dios, hermano, que es celoso y que no da por inocente al culpable. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora, hermano, vamos a entrar entramos acá en Samuel y ya leímos a lo que fue los hijos de Eli, ¿verdad? Ahora, vámonos nuevamente, vámonos a Malaquías, perdón. Porque ya Malaquías es el último libro profético de lo que llamamos la Torá. Malaquías, hasta allí tienen los hebreos o los judíos, ellos tienen su Biblia hasta Malaquías. Ellos no aceptan lo que es el nuevo tratado de la Biblia. No tiene la Biblia como usted y como yo. Los judíos radicales, los que están allá y no aceptan que Jesucristo fue el que murió en la cruz, ellos tienen su Biblia hasta Malaquías. De ahí para allá ellos dicen que eso fue griego, que eso fue transgresiones, y ellos no aceptan la Biblia que usted y yo tenemos, lo que es Reina Valera. Ahora veamos, Dios habla aquí acerca de los sacerdotes, y cuando hablamos de los sacerdotes estamos hablando que aquí Dios le metería la disciplina más grande que se le puede meter a un pueblo. 430 años de silencio. ¿Cómo se siente usted cuando Dios deja de hablarle 5 días, 6 días? Uy, Dios. Parece una eternidad. Si usted está esperando una respuesta rápida. ¿Verdad? Parece, hermano, que uno se desespera. Imagínese un pueblo con 430 años donde Dios no les refirió, pero ni una A. Y tenía razón Dios. Vamos a leer qué hacían ellos. Y Dios les venía contando desde Aarón hasta el último sacerdote que infringía la ley. Por eso Dios tuvo que proveerse de Jesús. Porque el único sacerdote que no le falló a Dios fue Jesús. Ese sí fue perfectico, hermano, en el sacrificio. Ese sí entró en el templo, pero allá arriba. Pero ¿quién se presentaba aquí humanamente delante de Dios sin que Dios lo matara? ¿Malaquías qué? Malaquías capítulo 1, verso 6. Verso 6, sí. Jehová reprende a quién. A los sacerdotes. No al sacerdote, sino a los sacerdotes levitas. Y vean lo que Jehová les dice a ellos. Jehová les dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, hay una pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Vea, recuerde que en los tiempos judíos, o en los tiempos en que Jesús vino, Jesús primeramente vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Y ellos seguían haciendo sus sacrificios porque tenían un templo. Tanto que cuando Jesús entra al templo, voltea la mesa de los cambistas. Ahora, ¿quiénes eran los que manejaban el comercio dentro de la casa de oración? ¿De quiénes eran esos animales? De los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿qué hacían? Vean, yo esto lo dije la otra vez, pero voy a volverlo a repetir. En los tiempos de Jesús había gente que vivía muy lejos, millas, kilómetros, y ellos venían al sacrificio y traían el mejor animal. Pero la gente que venía a pagar su cuota, ¿verdad?, al sacerdote, cuando traía el animal, corría el riesgo de que el animal se fracturara un pie en el camino, que se mayugara y ya no servía para el sacrificio. Recuerde que cuando Dios le da la ley a Moisés, le dice que el animal debe ser sin tacha, sin defecto, sin testículos mayugados, no puede ser cojo, ciego, tenía que ser el mejor. Y los sacerdotes, ¿qué hacían? Criaban animales, y como aquella gente venía de lejos, vendía el animal a un buen dinero y le traía el dinero al sacerdote. No le traía el animal, le traía el dinero porque le compraba el mejor animal al sacerdote, pero el sacerdote no sacrificaba el mejor. El sacerdote agarraba el cojo, agarraba el ciego, agarraba el que no tenía para ganar y lo montaba en la mesa y lo sacrificaba por los pecados. Y Jesús le dijo: vosotros sois ladrones, guarida de ladrones. Habéis convertido la casa de oración de mi Padre en una cueva de ladrones. Qué bonito conocer la cultura, ¿verdad? Porque eso fue a los levitas, eso fue a los sacerdotes judíos, que Jesús les habló abiertamente. Jesús nunca le habló fuerte a los gentiles, Jesús nunca le habló fuerte ni a la samaritana, no le habló fuerte a los que estaban fuera, lo que llamaban los perrillos, tanto que la mujer de Sinofericia le dice: pero es que los perrillos aún comen de la migaja que caen de la mesa de su Señor. Y él dice: mire, no he hallado tanta fe en mi pueblo, en Israel, como lo hay en esta mujer. Cuando vemos nosotros a un Cornelio, Cornelio hacía oraciones y tenía obras de justo, pero era un impío por cuanto él no era judío, era romano. Y entonces Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús halló más gracia, la gente creyó más en Jesús, la que no era pueblo. Y el que no era pueblo lo constituyó pueblo, mas los suyos lo mataron. Y Jesús confrontaba era a Israel, confrontaba era al sacerdote, le decía: vosotros sacerdotes hipócritas, porque andáis de punta en blanco por fuera con las mejores vestimentas, pero por dentro estáis llenos de gusanos. Qué tremendo era Jesús con los sacerdotes levitas, porque leímos en Malaquías que ellos hacían sacrificio al Padre, pero no de la manera que a Dios le agradaba. De lo peor. De lo peor. Y hoy en día hay gente que le da de lo peor a Dios, hermano. Entonces, seguimos leyendo aquí en el 10, dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de barro? Yo tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y traísteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra
nuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora, tratemos un poco, no vamos a poder llegar a la mente de Jehová o de Dios, porque Dios es muy grande y sus pensamientos son altos y los nuestros son cortos. Pero, ¿tendría razón Dios en hacer silencio 430 años? No, claro que tenía razón, desacuerdo. Yo creo que si Dios quería, pudo haber exterminado a ese pueblo y hacer haber matado, pero es tan misericordioso y bueno. Y les metió fue una disciplina, hermano. Porque hay un pacto y hay una promesa. Y Dios no olvida sus promesas. Dios no olvida sus pactos. Los olvidaremos nosotros, pero Él no. Ahora nosotros somos nuestros propios sacerdotes porque el pueblo necesitaba de un sacerdote levita, que era el que se encargaba dentro del templo. Y ellos eran los únicos que tenían acceso a predicar la palabra, a leer la palabra, a cantar, mientras que el otro pueblo se sentaba y oía. Esto era en el pacto antiguo. Pero hoy en día, el apóstol Pedro dice que Dios nos ha hecho real sacerdocio y que cada uno de nosotros es dueño de mantener el altar de Jehová alumbrado, echarle leña al altar para que no se apague el fuego. Pero el fuego, ¿dónde está? ¿Aquí donde yo estoy parado o es dentro de mí? Dentro de nosotros. ¿Y quién es el que está encargado en que ese fuego no se apague dentro de usted? ¿El pastor? ¿El maestro? ¿El evangelista? Somos nosotros mismos los que estamos encargados que el fuego de Dios no se apague. Nosotros el día que estemos delante de Dios no vamos a decir, no, es que el pastor no servía, es que el maestro no servía, es que el evangelista no. No, Señor, porque cada quien dará cuenta a Dios porque no mantuvo el fuego del Señor ardiendo en el altar. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. Porque si usted falla, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Y por medio de su sangre usted tiene entrada al lugar santísimo porque Dios lo guarda. Usted pide perdón y es limpio de todo pecado, pero usted tiene que mantener el fuego ardiendo. No es, hermano, como en el antiguo pacto. Que el antiguo pacto, quienes pedían perdón por la expiación de los pecados del pueblo, era el sacerdote de turno, el sumo sacerdote de ese tiempo. En los tiempos de Jesús, el gran sumo sacerdote fue Ana. Y viste que cuando Jesús le dice, o Pablo creo que fue el que le dijo, el hombre lo golpea a Jesús y le dice que él era el sumo sacerdote, y Dios le dice, bueno, discúlpame. Porque el ser el sumo sacerdote en el año era el que tenía la responsabilidad, y yo creo que ninguno quería ser sumo sacerdote ese año, porque en ese año el sumo sacerdote entraba una sola vez al Santísimo, al lugar santísimo, le amarraban un mecate y una campanita. Ese iba a sacrificar animales y a pedir perdón, a aplacar la ira de Dios, porque era aplacar la ira, no era quitar el pecado, era aplacar la ira de Dios. Y si Dios aceptaba esa ofrenda, el sacerdote salía y el pueblo era perdonado. Pero si no era grato lo que iba a hacer el sacerdote, el ángel lo mataba. ¿Y quién iba a buscar a ese hombre para allá adentro? Tenían que jalarle el mecate, hermano. Lo jalaban con un mecatico, porque nadie podía entrar allá, solamente los sacerdotes. Ahora ya está viendo la diferencia entre el primer pacto y el segundo. Hoy en día usted se para aquí y usted no es levita. Los levitas es la tribu de Levi. Usted es un escogido de Dios, sumo sacerdote, un embajador de los cielos acá en la tierra. Eso es usted, la novia. Pero usted no es levita. Los levitas son de la tribu de Levi. Entonces no podemos andar, hermano, nosotros agarrando lo que es del pueblo judío para trasladarlo a la iglesia. Ahora sí, vámonos a los hebreos, porque ahí nos va a hablar lo que yo le estoy diciendo. Usted va a corroborar que lo que yo le estoy diciendo está escrito allí, está establecido, está plasmado, y que no son palabras mías, sino son palabras de Dios. Dijimos que en el capítulo 9, ¿verdad? Habíamos quedado en el verso 11. Capítulo 9, verso 11.
Vamos a leerlo desde el verso 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas en los inmundos, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Es una pregunta. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vea que habla de la conciencia. Más que todo el pecado de nosotros, hermanos, está en la conciencia del hombre. Porque allí es donde radican los males, en el corazón. La conciencia es el corazón espiritual de todos los seres humanos. De ahí nace lo bueno, pero también sale lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. De su pensamiento es lo que sale por sus labios. Él dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? Jesús. ¿Tenían ellos a Jesús? No, lo tenemos usted y yo. Dice: para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Allá es donde habíamos quedado, en el 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, ¿por qué tenía que haber muerte? Escuche, Jesús tomó la forma del hombre porque ningún hombre podía andar sin pecado. Todos fuimos concebidos bajo pecado, y todos, dice la Biblia, que ni aún un justo hay sobre la tierra, solamente Jesucristo. Entonces Jesús, tomando la forma de hombre, dice Colosenses, llevó sobre él nuestros pecados. Él no pecó, pero agarró los pecados de todos nosotros. Y la muerte no le pudo retener, por cuanto no halló falta ni pecado en él. Si Jesús fuera pecado, si Jesús fuera abolido la ley, aunque sea algo, 1 milímetro, no resucita. Pero la muerte, viendo y pasándole el juicio, pero es que este hombre no lo podemos retener por cuanto no hay pecado en él. Él echó las culpas que venían sobre nosotros y el castigo lo echó él sobre él. Y entonces, él recibió la herencia de la vida eterna, ¿verdad que sí? Por cuanto Dios en el huerto dijo: el día que el hombre pecare, ese día morirá, que es la separación del hombre con Dios. Entonces Jesús vino y le arrebató al imperio de la muerte, le quitó la muerte y le dijo: oh muerte, yo seré tu muerte, porque tú eras dueña y matabas a toda la creación porque cayeron en transgresión. Yo vine en carne y te vencí, y como no hay mal en mí, ahora yo estoy por encima de ti, ahora yo seré tu muerte. Entonces nosotros heredamos la vida eterna porque Cristo se la ganó como hombre. Entonces, al él morir, la herencia que era de él, ¿a quién pasa? A nosotros. Y por eso resucitamos con él. Pero imagínense que nosotros tuvieran que ser los sacerdotes del antiguo pacto. Hermano, nos perdemos todo. Si nosotros fuéramos a ser salvos por un pastor, por una pastora, por un evangelista, hermano, nos perdemos todo porque todos fallamos. Nosotros somos salvos por el sumo sacerdote, que es Cristo, el cual no tiene falta. Pero aquí ninguno puede levantar la mano y decir que no falla. Ninguno. El único que se atrevió a parársele a la muerte así y hablarle fuerte fue Cristo. Es más, cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús tuvo que entregar su espíritu, porque si no, no muere, hermano. Si Jesús no entrega, ahí todavía estuviera colgado. Él dijo: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Y entregó y expiró. Pero si era que la muerte tenía que reclamarlo, no podía tocarlo la muerte por cuanto no había falta. Porque dice: porque la paga del pecado es la muerte. Y como no había pecado, no podía. Entonces la esencia de Dios, el Hijo de Dios, nunca fue crucificado. Y esto que me voy a hablar es profundo.
¿Usted cree que el Hijo espiritual de Dios, la esencia de Dios, lo crucificaron? No, crucificaron al hombre, al Hijo de Dios como hombre, que eso lo vamos a estudiar mañana. A Jesucristo, a la carne fue la que crucificaron la carne en el madero, pero la esencia de Dios, la pureza de Dios, no la pudieron tocar. El Espíritu de Dios no lo pudieron tocar. Y la carne que exclamó, que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue porque la pureza le fue quitada para que los pecados nuestros cayeran sobre él. Y como Dios es santo, la esencia de Dios se fue y él sintió por primera vez la separación de su Padre. Yo no sé si usted... Yo estoy entendiendo, claro, muy bien. Claro. ¿Sabe por qué? Porque esa cuerda de sinvergüenza no podían tocar algo santo. No. No lo podían tocar. Porque era santo lo que estaba en él. Pero tuvo que estar... Sí, ya entendí muy bien. La esencia de Dios fue quitada y pegaron al hombre. Por eso la carne fue pegada en el madero. Pero el Hijo de Dios no lo pudieron tocar. Por eso es que la esencia del Hijo de Dios que está en usted y en mí no nos puede tocar. La muerte tocará la carne, pero usted, a su esencia, su alma, no la pueden tocar porque está escondida con Cristo en Dios. Ahora Isaías dice que en el hueco de la palma de mi mano te escondí. Ahora, ¿cuál es la mano de Jehová? La diestra, Cristo, como hombre. ¿A dónde le abrieron el hueco? En su mano. ¿Y dónde está usted escondido? En la mano, en el sacrificio, donde Cristo pegó y dijo, no, los que están aquí en este hueco son míos. Porque aceptan el sacrificio en la cruz. Por eso es que no hay más pacto, hermano. Dice que todo, y Romano lo dice, que todo el que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo cree en su corazón es salvo. Porque nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Entonces usted y yo tenemos un sumo sacerdote de una vez y para siempre, que es Cristo. Usted es su propio sacerdote que tiene que mantener el fuego de Dios que fue derramado en usted, que es el Espíritu Santo. Pero usted no le va a pagar el Espíritu Santo a nadie, eso lo apaga usted mismo. Lo apago yo mismo, si dejo de orar, si dejo de leer, si dejo de trabajarle a Dios. Se va pagando, pero no es porque no me ponen, porque no me humillan, porque no me vieron bien, porque a Cristo nunca se apagó. Y vaya que a Cristo se le hicieron cosas, más que usted que a mí. Imagínense que Cristo haya dicho, ay, me dijeron que en el nombre de Belcebú salía uno. No, hermano, nunca vimos a Jesús en eso. Jesús sabía lo que vino. Jesús sabía su trabajo en la tierra. ¿Sabe usted el suyo? Usted no lo puede mover nada, hermano. Nada de lo que usted vea terrenalmente lo puede separar del amor de Cristo. Pablo dijo, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, nada de lo creado lo podrá separar del amor de Dios. Si usted lo trataron mal, usted deja de ser cristiano y se va de la iglesia. No, es que no hay amor en la iglesia. No, es que el amor está dentro de usted. Amén. Porque el amor de Dios todo lo soporta, todo lo sufre. Ahí está, mire, ahí está. ¿Sí o no? No se envanece. Entonces, si en mí lo que hay es melancolismo, si en mí lo que hay es tristeza, si en mí lo que hay es lo contrario, es porque ando en la carne. Porque la carne es la que se duele, pero el espíritu a la verdad se vivifica. Y Pablo decía que se sentía regocijado cada vez que lo azotaban. Cada vez que él llevaba una marca por la causa de Cristo, él decía, me gozo en las marcas y en los sufrimientos de Cristo. Ahora usted debe alegrarse, hermano. Debe alegrarse, hermana, por cada padecimiento que nos toque pasar por la causa del reino. No le van a lanzar flores. El verdadero Hijo de Dios no le van a lanzar flores, no le van a tirar una cortina roja, no le van a decir, oh, qué tremendo eres tú, wow, eres un Cristo encarnado. No, usted le van a decir que usted es pecador, que usted es esto, que usted es lo otro, porque los apóstoles no los trataron bonito. Vea las muertes de ellos, decapitados, crucificados con la cabeza para abajo, los traspasaron con lanza, al otro lo mataron a piedra, Esteban o no, y andaban en pecado. No, señor. Por andar en la verdad y por llamarle al pecado pecado, era que los mataron. Pero si uno quiere que no le digan nada a uno, entonces empiece a adular a la gente. Empiece a enaltecer a la gente y empiece a endiosar al hombre y no endiose a Dios.
y ahí nadie le va a hacer nada. Pero empiece usted a ver el defectico a los líderes y a decirle para que usted vea cómo lo aplastan. Porque los apóstoles enfrentaron a los líderes de ese entonces, a los religiosos. Hermano, es tremendo. Ahora veamos. Ya dijimos, ¿verdad? En el 16, en el 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, Jesús. Dice luego, de modo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre en el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ya estamos terminando, vamos a leer la parte del sacrificio de Cristo y terminamos con esto, amén. Dice así, en el mismo 23 de allí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de estos juicios, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vean, ya estamos saliendo. Leímos en este pedacito de tramo, y usted recuerda cuando Jesús resucitó. ¿Verdad que una mujer lo quería tocar y le dijo, mujer, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre? Ahora, en Apocalipsis dice que cuando Cristo se presentó ya resucitado, era la ofrenda que iba no en el tabernáculo que entraban acá en lo terrenal, sino que entró en el mismo tabernáculo de allá arriba donde están los ancianos. Usted se imagina, nada más imagínese así en la mente, cuando entró Cristo bañado de sangre, hermano. Cuando entró como sacrificio y le dijo a su papá, te cumplí, papá, aquí estoy. Resucitado, hermano, un sacrificio perfecto. Usted métase ahí. Todos se levantaron y toda rodilla se dobló y empezaron a decir el santo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, por haber hecho el trabajo perfecto de haber venido a la tierra, tomar su lugar y el mío, morir, resucitar, darnos la vida eterna, y ahora está allá arriba a la diestra de Padre, pero no orando por el mundo, sino intercediendo por su iglesia. Amén, gloria al Señor. Eso está en Efesios. Jesucristo ya no intercede por el mundo. En Efesios dice que Jesucristo intercede por su iglesia, que es su novia con la que se va a casar. Y cuando venga en juicio, va a venir a buscar a los que le esperan, pero cuando venga por segunda vez viene en juicio. Y ya no tiene más relación con el pecado, o sea, ya no se va a él a dar en sacrificio porque ya lo hizo, sino que viene como juez. Y es cuando todo el mundo va a entender la ira de un Dios vivo. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, cuando el mismo Jesucristo encabeza el ejército y pelee contra el anticristo y todos los que ellos le siguen. Porque dice que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted y yo deberíamos estar en el ejército de Él peleando la buena batalla. Amén. Amén. Usted y yo deberíamos ser soldados de Jesús cuando vengamos a pelear con el enemigo. ¿No es hermoso?
hermoso el Señor, hermano. Amén. ¿Qué pecado no perdona a Dios a sus hijos? La blasfema contra el Espíritu Solamente. Santo. Solamente. Y eso se lo dijo a los judíos porque dijeron que en el Belcebú, ¿verdad? Ujú. Pero todos los pecados le son perdonados al hombre menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos perdona a nosotros, usted puede hacer lo que usted haga, pero si usted se humilla de corazón y usted le pide perdón a Dios, no lo perdona a Dios. Claro que sí. ¿Y por qué el hombre no perdona? Gloria a Dios. Porque es duro de corazón. Sobre piedra. Corazón de piedra. Porque... No ha conocido a Dios. Y no ha conocido a Dios, hermano. Porque el que conoce a Dios y es de Dios, perdona. Y una vez, recuerdo, y terminamos con esto, que el Señor me dio una cátedra y me dio una enseñanza, hermano, tan tremenda que yo recuerdo en ese tiempo era nuevo creyente. Mi hermano conoce, la hija del pastor. Y yo me llegué antes del culto, ellos eran pastores jóvenes, y estaba el que era mi pastor. Yo recuerdo que yo escuché la discusión entre ella y su esposo, pues, entre los pastores de jóvenes.